Muy buenos días para todos. Es para nosotros realmente un placer recibir a la comunidad de usuarios de SAP para este evento tan importante para la organización. Mi nombre es Carlos Cruz, soy el responsable del equipo de especialistas de solución para Colombia y Ecuador. Y la presentación, digamos, la charla que queremos tener con ustedes el día de hoy está orientada a hablar acerca de la visión de SAP para habilitar en las empresas de Colombia y la región la visión de la empresa inteligente. Espero que encuentren el contenido pertinente y que sea de utilidad para los análisis y para el trabajo que están realizando. Gracias. Buenos días, como les mencionaba, la presentación está orientada a hablar de la visión de SAP para habilitar la empresa inteligente. Y el primer punto que quisiera utilizar para esta presentación eh, viene de la literatura y es un libro conocido por todos, es el libro de El origen de las especies de Charles Darwin. Y hay una cita que me pareció muy pertinente para la realidad que estamos viviendo en este momento a nivel corporativo y es, no son los más fuertes de la especie los que sobreviven ni los más inteligentes. Sobreviven los más flexibles y adaptables a los cambios. Eso se traslada en el mundo empresarial en la necesidad de poder desarrollar capacidades que permitan a la organización ser más flexible, ser más ágil y poder responder rápidamente a los cambios que estamos viviendo, porque en este momento no hay una hoja de ruta que pueda orientar. Quisiera empezar la presentación por un contexto de lo que significa la empresa inteligente. Haciendo un símil con el funcionamiento de nuestro cerebro, la inteligencia está plasmada en en dos lóbulos que tenemos en el cerebro, haciendo el símil en el mundo empresarial y en nuestro día a día. Esos dos lóbulos son el negocio y la tecnología. Para que nosotros podamos orquestar de manera inteligente esos dos componentes, debemos habilitar y permitir que existan respuestas rápidas y coordinadas, tanto del negocio, o sea, sensando lo que está pasando en el negocio, como en la tecnología, para así poder tomar decisiones informadas y de manera más ágil. La tecnología y el negocio son dos hemisferios complementarios. Requieren el uno del otro para poder operar de la manera que llamamos excelencia operativa y excelencia financiera. Deben estar altamente comunicados, lo que significa que entre cada uno de esos dos lóbulos y llevándolo al mundo de la empresa, entre todos los procesos de negocio debe existir un flujo de información permanente, veraz y en tiempo real. Y deben actuar orquestadamente para que exista un procesamiento de la información, es decir, que yo analice y recopile información tanto del entorno como de la operación interna y que a partir de ese análisis yo pueda realizar una síntesis, obtener conclusiones que me permitan tomar decisiones informadas de una manera efectiva en línea con el cumplimiento de los objetivos de negocio. Algo que es evidente, pero que creo que es importante señalar es cuando los negocios están interconectados entre sus procesos internos y el ecosistema, pues realmente la tasa de oportunidad de cumplir con los objetivos y de crecer de manera sostenible es mucho más importante. Porque una empresa que opera con excelencia puede considerarse una empresa inteligente. En primer lugar, porque una empresa inteligente tiene tres componentes que interactúan entre sí y que son fundamentales. Lo primero es que tengan procesos integrados y ágiles, procesos de negocio, que utilicen tecnologías de punta, que habiliten y que faciliten el día a día del trabajo de las personas, generando
herramientas que automaticen procesos para liberar el espacio de la gente para realizar actividades de mayor valor agregado. Incluyen dentro de sus procesos de negocio buenas prácticas de la industria, de lecciones aprendidas de la historia y también de nuevos entrantes y nuevas organizaciones que pueden aportar y pueden desarrollar capacidades innovadoras en nuestras organizaciones. Trabaja de manera articulada con los clientes, con los aliados y con los empleados para poder entender y analizar la experiencia y los sentimientos alrededor del desempeño de la compañía. Y por último, están trabajando para entender y gestionar su impacto en el medio ambiente y en el entorno. Cuando una empresa es inteligente, como responsables de nuestras organizaciones, ¿qué podemos hacer de una manera más ágil y de una manera más coordinada? Mantener a la fuerza de trabajo comprometida con el conocimiento que requieren para esta nueva realidad. Eso basado en censar y escuchar lo que tanto los clientes como nuestros empleados están necesitando y nos están pidiendo para poder hacer bien su trabajo. Poder entregar los productos y los servicios que los clientes nos están solicitando de una manera oportuna y de una manera personalizada. Incrementar la eficiencia y poder obtener información detallada de lo que está sucediendo al interior de la organización para que se habilite así la toma de decisiones de manera más rápida. Y por último, que esas decisiones sean tomadas con información en tiempo real y que sean veraces. Este mundo o estas capacidades que se desarrollan bajo el concepto de la empresa inteligente permiten a los negocios ser más resilientes, es decir, tener mayores capacidades para adaptarse y poder responder rápidamente a los cambios del entorno. Ser más rentable, ser capaz de poder operar de manera eficiente, siempre con un control optimizado de los gastos, lo cual habilita tener mayor dinero para poder hacer inversiones en desarrollo de productos y servicios. Ser sostenible es capaz de poder reducir el impacto en el medio ambiente y poder estar de una manera más equilibrada con el entorno y con los grupos de interés. Posiblemente ustedes ya han visto este análisis en otras ocasiones. Lo pongo sobre la mesa porque me parece relevante hacer un análisis y una comparación entre ese ciclo que están viviendo las compañías tanto en Colombia como en la región de restablecerse y volver a la senda de crecimiento dentro del contexto de la pandemia, enmarcado dentro del contexto de las capacidades que se pueden habilitar a través del concepto de la empresa inteligente. Como referencia, este análisis de las fases que están viviendo las compañías fue recopilado por McKinsey a mediados del mes de marzo del 2020. Y lo que quisiera señalar es hacia el lado izquierdo, lo que está sombreado en la pantalla, es lo que nosotros en las conversaciones con nuestros clientes y lo que mencionan diferentes analistas son dos etapas que las compañías ya han sobrellevado y ya han pasado dentro del ciclo de esta nueva realidad. Lo que están viendo con un color más oscuro son los ciclos donde se encuentran las compañías en este momento del tiempo. Y particularmente quisiera señalar dos. Uno es la resiliencia operacional y la aceleración. En estas dos etapas es donde estamos encontrando en este momento un volumen importante de nuestras compañías y es donde se están orientando las conversaciones que tenemos en este momento. En la etapa de resiliencia operacional, ¿qué significaría o qué habilitaría poder tener o ser una empresa inteligente? Lo primero es, y como les mencionaba, tener la capacidad de entender cuáles son las competencias y el entrenamiento que requiere la fuerza de trabajo para poder responder de manera eficiente a un contexto diferente de trabajo, en algunos casos basado en trabajo desde casa, y en otros contextos cómo atender las nuevas expectativas de los clientes en un entorno donde todo se está manejando de manera virtual.
Eso pasa por la gestión de la experiencia igualmente. Con los cambios que ha habido durante la pandemia, es evidente que los clientes tienen necesidades, tienen expectativas, tienen inquietudes diferentes a las que podían tener a los inicios del 2020. Es necesario entender esas nuevas necesidades, entender esas expectativas y poder adaptar la organización rápidamente a poder atenderlas. Otro punto fundamental que va a permitir a las empresas retornar a esa senda de crecimiento es una optimización del gasto. Tener las capacidades analíticas y la información de punta a punta en la organización para que ese gasto se puedan tomar decisiones que puedan optimizar los gastos de la compañía sin impactar el cumplimiento de los objetivos. Eso pasa por el análisis de la rentabilidad, es decir, tomar decisiones de cuáles son los productos o los servicios más rentables y de qué manera se va a reforzar su posicionamiento en el mercado y frente a los clientes para poder asegurar los ingresos que requieren las organizaciones. Y por último, pues efectividad y tener la capacidad de poder medir la eficiencia de las decisiones tomadas. Estamos en un ciclo muy de ensayo y error, digamos. Entonces, como no existía un manual, una guía, una receta de cómo operar en un mundo dentro del contexto de una pandemia, las organizaciones están tomando decisiones que deben tomar rápidamente, pero deben tener la capacidad para evaluar si esas decisiones que están tomando, que antes tomaban meses, pues están generando el impacto esperado y si no, pues corregirlo rápidamente. La otra etapa que hemos evidenciado muy importante en esa senda de recuperación es la etapa de aceleración, cuando ya existe esa resiliencia operacional, cuando las compañías han entendido lo que los clientes en este contexto están solicitando, cuando tienen los empleados capacitados y siendo efectivos y eficientes en su trabajo del día a día, y sabemos que las decisiones que estamos tomando pueden ser monitoreadas. El siguiente paso que están tomando las organizaciones es fortalecer y flexibilizar la cadena de suministro, es decir, cómo dentro de un contexto donde existen cambios cada semana, esos cambios no van a impactar de manera importante el logro de nuestras metas en términos de generación de ingresos o atención y cumplimiento de nuestra promesa de servicio. Y seguir con un tema, un análisis mucho más detallado, ya con un horizonte a mediano plazo, de cómo van a tomarse decisiones acerca de esa mezcla entre costos fijos y costos variables. En la última etapa, que es la senda de la recuperación, la empresa inteligente podría habilitar aspectos fundamentales como extender esa colaboración interna con el ecosistema, es decir, cómo voy a colaborar con otros grupos de interés para hacer mi compañía más resiliente. Cómo consolidar una estrategia analítica de datos con fuentes de datos que son completamente diferentes porque la realidad cambió. Y en esta nueva realidad, tal vez los datos que hemos recopilado durante años no son exactamente lo que requiere la organización para tomar decisiones acertadas hacia el futuro. Y por último, es seguir trabajando nuevamente en ese cumplimiento de seguir en un crecimiento sostenible, con un control de costos y con un cumplimiento de normas tanto legales como ambientales. En este contexto, ¿cuál es la visión de SAP para habilitar la empresa inteligente? Y aquí vamos a ver un esquema muy interesante que es un marco general de la promesa y la visión que tiene SAP frente al concepto de la empresa inteligente. Yo lo plasmé en 3 grupos que vamos a recorrer el día de hoy con mis compañeros de trabajo que van a tener unas charlas alrededor de la gestión de la experiencia y la gestión de la tecnología de negocios. Por ende, me voy a concentrar en el primer bloque que es las redes de negocios. ¿Qué significa dentro del contexto de esos 3 dominios que veíamos de la habilitación de la empresa inteligente, que era la integración de mejores prácticas, tener procesos integrados de punta a punta, tanto en interno como con el ecosistema, y la adopción de tecnología de punta?
pues este primer bloque está muy asociado a la gestión y a la habilitación de procesos de punta a punta. Para que una compañía, y lo veíamos en el símil hacia el cerebro, para que una compañía pueda tener las capacidades de la empresa inteligente, debe tener un flujo de información constante entre todos los diferentes procesos de negocio. Deben verse esos procesos de negocio de punta a punta. Y para eso debemos estructurar una organización que rompa las barreras de cada unidad organizacional y que un flujo de datos pase de punta a punta de la organización para habilitar una toma de decisiones oportuna y efectiva. Dentro de esos procesos y en el concepto de mirar los procesos de punta a punta, si lo observan, ya no se habla de capacidades de negocio, no sé, como finanzas, manufactura, solo mercadeo, solo recursos humanos, comunidades organizacionales diferentes, sino que el concepto se extiende a verlo de punta a punta. Entonces, para citar algunos ejemplos, en los procesos asociados a la gestión inteligente del gasto, ya se habla del proceso desde la identificación de la fuente del proveedor hasta que se realice el pago de una factura, independientemente de las unidades de negocio por las que pase. A nivel de manufactura, pasa desde la concepción del producto y la ingeniería alrededor de la concepción de un nuevo producto o un nuevo servicio, hasta que ese producto ya entra a la cadena de producción y empieza a estar listo para poder ser comercializado. De igual manera, ¿cómo identifico yo oportunidades comerciales? ¿Cómo genero nuevos leads, iniciativas de negocios? Y cómo eso después se traslada en la recepción del dinero de ese proceso comercial. De igual manera, como desde la solicitud o la necesidad expresada por un cliente o por un proveedor, llegamos a prestar y a honrar la promesa de servicio. Si lo ven de esa manera, el concepto lo que busca es que esos procesos de punta a punta tengan un flujo de información que vaya siendo alimentado por cada uno de los componentes y que al final permita llegar a tener la información requerida para poder hacer los reportes financieros con el cumplimiento de las regulaciones de los entes de control y que esa información pueda considerarse oportuna y que sea ágil para tomar decisiones. Otro punto importante de los cuales van a hablar con mayor detalle mis compañeros en el día de hoy está asociado al tema de la experiencia. Y hay un punto fundamental que quiero resaltar y es esa experiencia, esa gestión de la experiencia, ese conocimiento de la experiencia, tanto en interno, a nivel de la organización, como con el ecosistema, es el que va a habilitar que esos procesos de negocio puedan ser definidos, estructurados para poder responder a las necesidades del mercado. Otro aspecto fundamental, extendiendo la visión de los procesos de punta a punta, es cómo extendemos esa interrelación con grupos de interés y particularmente con las redes de negocios en tres aspectos fundamentales. ¿Cómo vamos a hacer más flexible la cadena de abastecimiento desde el punto de vista de la gestión de los procesos de compra a proveedores? ¿Cómo vamos a seleccionar los proveedores? ¿Cómo podemos tener una mezcla adecuada de proveedores que puedan responder rápidamente a un cambio puntual o inesperado en las condiciones y en las necesidades del entorno o lo que nos están pidiendo nuestros clientes? ¿Cómo también podemos gestionar la fuerza de trabajo contingente? Que si bien no hace parte del equipo de colaboradores, llamémoslo de planta de las empresas, sí es un factor fundamental y un aspecto clave en la percepción del servicio, en el reconocimiento y en la reputación de nuestras empresas. Por último, y para cerrar esta presentación, quisiera presentarles una reflexión final. En el mes de agosto del 2020, Oxford Economics trabajó en alianza con SAP en realizar un sondeo, en realizar un análisis con 3.000 compañías alrededor del mundo, identificando cuál era el valor y qué habían evidenciado en ese proceso de convertirse en una empresa interconectada y llegar a esa visión de la empresa inteligente.
Hay tres puntos que quisiera señalar como beneficios que estas empresas y que estos gerentes de las empresas manifestaron. Cuando la empresa está integrada, está intercomunicada y podemos considerarla una empresa inteligente, este sondeo eh, reflejó y evidenció que existían tres aspectos donde existían realmente unos beneficios cuantitativos. El primero de ellos era 47% de los encuestados señalaron que habían evidenciado reducción en el costo y en el gasto de la compañía. En la misma línea, un 44% de este universo de personas encuestadas manifestaron que cuando la empresa está interconectada, existe un incremento o se evidencia un incremento en la velocidad de la manera como se conducen los negocios, cómo opera el negocio y cómo reacciona a cambios del mercado. Y por último, el 43% señalaba que esa interconexión y esas capacidades de tener información que fluía en los procesos de punta a punta, habilitó el rediseño de la organización en la manera como operaba. Es decir, le permitía tener información para repensar la manera como operaba de cara a responder a las necesidades de negocio, a las expectativas del mercado y al cumplimiento de los objetivos de la compañía. Espero que hayan encontrado este contenido interesante, que lo vean pertinente para los análisis y para el trabajo que están haciendo. Y de mi parte, quedo atento a cualquier duda o inquietud que tengan para poderlo responder. Muchísimas gracias.